Margarita, que fue escrito en 1937, y vamos a hablar ahora de una novela que tiene muchísimos menos años. Sí, es reciente. Sí, bueno, el segundo libro que os traigo es de Ignacio Martínez de Pisón y es una colección de relatos. Se titula Aeropuerto de Funchal y está editado... Menos de 200 páginas y sí. el anterior unas 500. Sí, eso es, pero se lee muy fácil. Muy rápido. No voy a decir fácil, que siempre ¿No? digo fácil y parece que no, pero porque no dignifico la lectura. Cuando hablo de fácil es porque nos engancha, y yo sí. soy de esas personas que si me engancha una lectura puedo estar hasta las 2, 3 de la mañana, pero me lo tengo que terminar. Eso es, muy bien. De todas maneras, con nuestro próximo libro no hace falta que estés tanto porque son 8 relatos breves, así que vale. podemos leerlo y nos acostamos a una hora prudencial. Bien. Y como decía, sí, es una novedad porque fue editada el año pasado, en 2009, y es una, como digo, es una colección de relatos breves de este autor, Ignacio Martínez de Pisón. Pues vamos a hablar primero del autor, joven. Sí, bueno, Ignacio Martínez de Pisón nació en 1960 en Zaragoza y bueno, actualmente reside en Barcelona, y a pesar de ser joven, bueno, es una figura muy interesante de las letras españolas, para quien no lo conozca. Ha escrito novelas, ensayos, tiene una novela titulada Carreteras secundarias, que han hecho película de ella, así que igual nos suena el título, y ha escrito mucho relato breve, muchos cuentos. Y bueno, pues este libro es la antología que ha hecho el propio autor de sus relatos, de los relatos que lleva escribiendo 25 años. Aeropuerto de Funchal, vamos a hablar de qué es lo que podemos encontrar en este libro. Bueno, como decía, esos son 8 relatos y ha hecho una gran selección el autor, porque al final él ha escrito y ha publicado unos 50 o 60 cuentos en toda su carrera literaria. Entonces, bueno, él mismo ha sido el que ha extraído aquellos 8 relatos que, bueno, parece que han pasado por la criba del tiempo y de la mirada crítica de su autor. Y bueno, pues en cada uno de los relatos pues nos habla de un tema diferente y no sé, pues por ejemplo va a hablarnos del tema de la familia, que es un tema que a todos nos atañe. Pues hay un cuento, por ejemplo, titulado Foto de familia, en la que bueno, hay una reunión de familia que desde el principio se ve que va a acabar mal. También, sí, que suele pasar. Aquí es un poco más trágico, pero suele pasar. Luego también hay otro cuento titulado Los nocturnos, en la que habla de algo que en el pasado, un acto malo que en el pasado vuelve del pasado al presente, un poco la necesidad de expiación de los pecados antiguos a través de la confesión. Es decir, hay un personaje que le cuenta a otro un acto un poco terrible que sucede en el pasado. Luego habla también de la crueldad, en un cuento titulado El filo de unos ojos, muy interesante. Y luego hay un cuento que a mí me sobrecogió particularmente a la hora de leerlo, que se titula Siempre hay un perro al acecho, en la que habla un poco del miedo, ese miedo inveterado de los padres a perder a sus hijos, o que sus hijos sufran algún tipo de mal. No es un cuento técnicamente perfecto, que evoluciona muy bien y bueno, y nos acerca un poco a la angustia y bueno, un ambiente envolvente, angustioso, muy bien creado. Así que, como digo, bueno, temas variados porque son cuentos variados, pero todos que nos acercan mucho a nuestra realidad. Del estilo también hay que hablar de este autor, un estilo peculiar. Sí. Tiene un estilo un poco influido por autores clásicos como Chekhov o Chiver, ¿no?, en la sutilidad a la hora de retratar ambientes o personajes. Luego también a mí me recuerda mucho a esa autora que trajimos el año pasado, Alice Munro, que trajimos también una colección de cuentos suyos, en las que, porque suele tratar muchos temas familiares, ¿no?, la relación entre padres e hijos, en la pareja y todo esto. También en la creación de personajes, tiene personajes Ignacio Martínez de Pisón en este libro inolvidables. Hay un personaje que es un hombre mayor, un tal Anselmo, que se cuela en las bodas, por ejemplo, ¿no? Bueno, es característico también. Bueno, pues el padre angustiado del cuento que os he comentado antes, de Siempre hay un perro al acecho, ¿no? Pues es muy característico. Bueno, tiene un estilo personal. Se ha dicho de sus cuentos que son cuentos atmosféricos.
unos cuentos además con los que podemos aprender, ¿no? Por las diferentes situaciones que nos plantea. Sí, sí, sí. Y sobre todo yo creo que una cualidad muy propia de este autor es la facilidad con la que nos envuelven sus cuentos, ¿no? Con esto de los cuentos atmosféricos se refiere a que son situaciones envolventes en las que enseguida nos atrapan y es muy difícil salir de ahí, ¿no? Es algo así como los centros comerciales. Entras muy fácil pero sales muy difícil. Entonces en estos cuentos pasa algo así, ¿no? Enseguida entramos en el ambiente, entramos en la atmósfera que nos crea el autor y parece que conociésemos a los personajes desde hace mucho tiempo. ¿Y a quién podemos recomendar este libro? Yo me imagino que a los menores de 18 años no. No, es un libro de relatos para adultos, para gente que le guste una prosa especial, porque está muy bien escrito y bueno, pues yo creo que nos puede gustar por eso, porque suelo traer libros de relatos, porque secuencia muy bien la lectura, ¿no? Podemos leer un cuento, reposar, dejar el libro y continuar, ¿no? ¿Es más difícil escribir un cuento que una novela, Margarita? No sé, en mi opinión, yo creo que el relato, el cuento está más cerca de la poesía que de la novela. Bueno, hay un autor que decía que la novela es un cuento en el que hemos anécdotas, ¿no? Un cuento tiene lo esencial, o debe tenerlo, ¿no? Tiene que tener un principio, un final, tiene que estar muy bien estructurado. Yo creo que se parece mucho a un poema y al mismo tiempo, no sé, es como algo muy condensado, como un bombón de licor, ¿no? Que te metes a la boca y que de repente dentro pues parece que explota todo su contenido, ¿no? Un cuento es algo contenido y a la vez debe ser realmente inquietante, en el sentido de que en pocas páginas tiene que decir mucho o decir poco, pero dejar paso a que el lector pueda imaginar escrito. Eso tiene que ser una de las cosas más difíciles a la hora de escribir, intentar resumir, ¿no? Como pasa en televisión, en las noticias de los informativos, en este espacio, que en 15 minutos Margarita intenta resumir todo. Sí, yo creo que eso es difícil, pero también ese es el arte de la escritura, ¿no? El saber hasta dónde vas a contar tú y hasta dónde pides a tu lector que rellene los huecos, ¿no? Hay novelas, y todos sabemos, novelas de 1000 páginas en las que el lector no tiene más que tragar capítulos. Yo creo que la buena literatura es la literatura en la que va dejando huecos para que los rellene el lector, y es la manera en la que el lector también se siente protagonista de la escritura. Margarita, hablabas de la película Carreteras Secundarias, que se ha llevado ya al cine. Yo no sé si eres de las personas que cuando sale una película, que es la adaptación de un libro, enseguida va a verla, dice, bueno, pues me gusta más el libro, me gusta más la película. Normalmente, ¿qué es lo que más te gusta? ¿El libro? ¿Por la descripción? Depende, porque yo creo que cuando leemos un libro y luego nos ponen una película, generalmente a mí lo que más me molesta es que mis personajes no se parecen a los actores, ¿no? Pues yo me la imaginaba morena y Valle rubia, ¿no? Y entonces, pues bueno, son detalles un poco tontos, pero sí que es cierto pero si esto no pasaba en el libro. Sí, y otras veces dices, realmente ha copiado los diálogos, con lo cual estaban muy bien escritos, ¿no? No, hombre, yo creo que son dos lenguajes diferentes, son dos lenguajes totalmente diferentes, y no podemos pretender que en un libro que ha costado escribir, por ejemplo, un año entero, pues podamos resumirlo, o que nos cuesta leer 5 días, podamos resumirlo en una hora y media, ¿no? Creo que son dos lenguajes diferentes y como tales deben ser tratados, y hay que juzgar de manera separada un lenguaje y otro lenguaje. Pero bueno, pues en fin, siempre que sea morena, pues no me gusta, sí, tiene que ser rubia en mi imaginación. Margarita, ¿los cuentos cómo terminan? Colorín colorado, este cuento se ha acabado, que se nos ha acabado el tiempo. Pero comeremos perdices el próximo día. Eso es, dentro de 3 semanas. Margarita Leoz vuelve a estar con nosotros en este programa No apagues la luz. Muchas gracias, Margarita. Gracias a ti. Y a seguir leyendo, escribiendo y imaginando cosas y mundos. Eso es, y os las cuento. Muchas gracias, Margarita. A ti. Nosotros lo que vamos a hacer ahora